Viti los ha demandado, o en realidad una demanda laboral, ¿esto es así? Sí, eso es lo que me dicen. ¿Cómo estás, Bárbara? Buen día. ¿Cómo te va? Todavía no llegó la demanda del club, me dicen a través de diferentes versiones. Él en su momento había reclamado vía agremiados 1 millón de pesos de deuda antes de irse. La verdad es que después cuando se quiso ir Independiente, que fue en condición de libre, también Sí. porque Independiente podía incorporar otro jugador más, Independiente nos iba a dar un resarcimiento por esa deuda, que bueno, la verdad que nos siguen diciendo que sí, que lo van a hacer, estamos aún esperando, esto no está cerrado, pero bueno, seguimos hablando con ellos. Y si la demanda es por 9, lo primero que tenemos que hacer es, yo también lo puedo demandar a él por 64. El tema, y acá lo que va a tener que determinar es si esto prosigue y es en la justicia, cuál es el monto de deuda y lo que se le deba en algún momento de la transacción o lo que sea, se le va a pagar, y Banfield después también seguirá negociando con Independiente lo que se habían comprometido. ¿Había una No, deuda con Herbiti de su último contrato o no? Sí, por supuesto, cuando Sí. se fue quedó libre de 1 millón de pesos. Él intimó a Banfield por 1 millón de pesos, queda libre por libertad de pago. En el momento de mayores problemas del club y de la AFA, nosotros preferimos pagarle al resto de los jugadores. Si le pagamos a Herbiti no le podíamos pagar al resto. Y bueno, seguramente estará reclamando contratos futuros que le quedaban, pero eso son situaciones también que lo determina la justicia, ¿no? Porque también Hasta que no recibas esa demanda tampoco pueden pero exactamente además, por saber de qué se ejemplo, trata. hay cosas que son legales y de sentido común. Si vos tenés un lucro cesante, no sé, como dicen los taxistas, que cuando Sí. chocan y no pueden trabajar, reclaman a las compañías de seguro los días en los que no trabajan. Ahora, en este caso, él fue a ganar más del doble Independiente, así que la justicia debería determinarlo. Estamos dolidos, no como presidente, como banfileño, independientemente que la demanda me dicen también que la hizo extensiva a mí, al secretario. No volviste a hablar Claro. más con Herbiti, ¿no? Gabriele. Quedó mal esa relación. Y sí quedó trunca. La verdad que la vez pasada lo quisimos llamar, pero no quiere hablar. Bueno, no habrá problema. O hablamos como personas o hablamos con los abogados. Es una demanda que no nos preocupa. El dinero que se debe, si se debe, lo pagará o el resarcimiento independiente lo pagaremos nosotros. La verdad que no nos preocupa. Y todo lo que pida además, para eso está en el departamento de abogados. Insisto, yo también podría hacer una demanda de daños y perjuicios por 100 millones de pesos y después el juez dice que no sirve o que son 500.000. La verdad que las demandas no significan para nada. De hecho, hemos tenido otras demandas cuando llegamos hace 5 años. Me acuerdo que era el caso de Achucarro, de Sousa, que pedían muchos contratos futuros y se terminaba arreglando en un 10% del reclamo y en 15 cuotas en aquel momento. Así que bueno, eso dependerá también de lo que digan los abogados y la justicia.